Buenas noches, soy Haroldo Sánchez y este es el programa a fondo del noticiero Guatevisión. El fenómeno del niño en Guatemala ha dado un golpe extra a la crisis de salud y de seguridad alimentaria que existe en el país. Sequía, hambruna, desnutrición y empleo afectan al corredor seco que lo integran 8 departamentos de Guatemala. El oriente del país es el más conocido, pero en el occidente 2 departamentos tienen el mayor índice de desnutrición, donde las cosechas no han sido las mismas desde hace 2 años. El fenómeno del Niño se está intensificando en el mundo. The majority of the international climate outlook models suggest that the 2015-2016 El Niño is likely to strengthen further before the end of the year. The peak strength of this El Niño, expected sometime during October 2015 to January 2016, could potentially place it among the 4 strongest El Niño events since 1950. En Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y una parte de Costa Rica forman parte del corredor seco centroamericano, un fenómeno natural que se intensifica por los efectos del cambio climático. El Niño, en alusión al Niño Jesús, es el término inventado por unos pescadores peruanos y ecuatorianos para nombrar un calentamiento de aguas que se repetía en la época de Navidad. Este fenómeno cíclico se ilustra por un desplazamiento de una masa enorme de agua caliente, que va de oeste a este en el Pacífico. El calentamiento de las aguas provoca una evaporación anormal, que modifica los regímenes de vientos y transforma el ciclo de intercambio de calor y humedad entre el océano y la atmósfera. De esta manera se producen lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra sobre la costa oeste de América del Sur, y sequías en los países del Pacífico tropical oeste. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que, especialmente en estos últimos 10 años, con el cambio climático, el fenómeno del Niño y también el de la Niña se han acentuado. Entonces están ocurriendo más intensamente y también de forma más frecuente. Normalmente el fenómeno del Niño ocurría en intervalos de unos 10 años, pero ahora los hemos estado observando con intervalos más cortos y también de una forma más intensa. Un comunicado de UNICEF asegura que el fenómeno del Niño en 2015 está afectando considerablemente a varias zonas del mundo, entre ellas Centroamérica, donde la sequía que padece la región es una de las más severas de las últimas décadas, siendo 3.5 millones de personas afectadas en el corredor seco centroamericano. La Agencia de Naciones Unidas para la Infancia añade que más allá de los riesgos de muerte, el niño puede provocar el aumento de enfermedades como la malaria, el dengue, la diarrea o el cólera. En Centroamérica, la sequía tiene una definición diferente a las otras partes del mundo. Porque en Sudamérica, donde se fue identificado originalmente, áreas de Perú, áreas de Ecuador, el fenómeno del Niño trae lluvias torrenciales y normalmente trae inundaciones en ese sentido, pero esas lluvias torrenciales en Sudamérica resultan en una disminución de lluvia tanto en Centroamérica como en Australia. Entonces el fenómeno del Niño para nosotros significa épocas de poca lluvia o lluvia por debajo de lo normal. Generalmente en Centroamérica es cíclica y se relaciona estrechamente en el periodo del Niño. En los últimos 60 años se han observado alrededor de 10 eventos niños que se extienden entre 12 y 36 meses. Un análisis del impacto de la sequía en la seguridad alimentaria en Guatemala, El Salvador y Honduras, realizado en septiembre del 2015, señala que la extensión del impacto de la sequía en 2014, el falso inicio temprano de la temporada de lluvias en 2015, seguido por un déficit de lluvia al inicio del ciclo de cultivo de primavera, causaron pérdidas significativas en la producción de alimentos. Además, una extensión de la canícula ocasionó una reducción de las superficies cultivadas. Por segundo año consecutivo, este patrón climático ha afectado a la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables que viven en el corredor seco centroamericano. El análisis inicial realizado por el Programa Mundial de Alimentos indica que cerca de 2.2 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria moderada o severa.
se estima que estas poblaciones necesitarán asistencia sostenida, extendida incluso el primer trimestre del 2016. El Programa Mundial de Alimentos realizó un análisis más profundo para establecer una lista de municipios con una frecuencia alta o muy alta de la sequía agrícola. En Guatemala el 51% de los municipios se ha visto afectados, especialmente Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Quiché, Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos, Retauleu, Santa Rosa y Escuintla. Tenemos un lapso al que nosotros le llamamos canícula o sequía, ¿verdad? Donde es aproximadamente a mediados del mes de julio, pero se ha alargado y acá podemos nosotros visualizar cómo este fenómeno sí nos ha afectado porque, por ejemplo, el año pasado la temporada sin agua fue básicamente de 40 días, cuando solo esperábamos que este periodo hubiera sido de 8 a 12 días, ¿verdad? Entonces el tiempo sí se ha alargado, de igual forma para este año las condiciones y ese tiempo se ha alargado a más días en cuanto a la sequía. Guatemala reportó pérdidas entre 50 y 100% para el maíz y el frijol en el corredor seco. Según la FAO, esto corresponde a una pérdida de $82.6 millones en la producción de maíz. Este es el mapa de amenaza por sequía en Guatemala y el corredor denominado seco. En el año 2012, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD escogió al consorcio conformado por la Fundación Defensores de la Naturaleza, Fondo Mundial para la Vida Silvestre y el Centro de Estudios Ambientales de Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala para realizar la evaluación subglobal del corredor seco oriental del país. Sin embargo, se toman algunos datos generales del total de los departamentos que conforman el corredor seco y 13 de los 22 departamentos, conformando una población de 2.929.053 habitantes. En general, el problema de falta de lluvia ha ocurrido principalmente en toda la región del altiplano, pero cualquier problema de sequía siempre llega a afectar más las áreas que de por sí ya son secas. En Guatemala existe lo que se llama el corredor seco y pues como guatemaltecos siempre sabemos o siempre tenemos en mente las regiones del Progreso, de Zacapa, como áreas muy secas. Pero es interesante entender que esa región seca no solamente ocurre en ese oriente, también ocurre en algunas partes de Chiquimula, en el oriente, pero se extiende también hacia occidente. Entonces, en algunos casos se ha hablado de corredor seco occidental y corredor seco oriental. El corredor seco occidental usualmente se extiende en la parte sur de Baja Verapaz, allí por donde está Rabinal, por ejemplo, luego se extiende a la parte sur de Quiché y llega incluso a las partes sur de Huehuetenango. El estudio indica que el cultivo de maíz y frijol son los principales granos básicos en el occidente y oriente del país, con más de 100.000 hectáreas de cultivos. La superficie aproximada a sequía en el territorio nacional es de 49.430 kilómetros cuadrados, siendo el 45.4% del territorio. Inicialmente el corredor seco está integrado por 8 departamentos, pero del año 2010 a la fecha se ha extendido a otras provincias. Varias investigaciones mencionan de 8 a 13 departamentos que integran el corredor seco en Guatemala. Sin embargo, cuando se habla del fenómeno del Niño, la sequía se extiende a gran parte del territorio nacional, principalmente a departamentos vulnerables y donde mayor uso de suelo para la agricultura se utiliza para los cultivos. Vamos a una pausa y volveremos con más. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones, mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, 1 hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya.
Quiché se encuentra dentro del corredor seco de Guatemala. Es el departamento con el 55.3% de vulnerabilidad nutricional, donde prevalece la desnutrición crónica. De 21 municipios del departamento, 17 aparecen en el cuarto censo nacional de talla de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, CESAM, ubicándolos en la categoría de muy alta vulnerabilidad nutricional, y es uno de los municipios de mayor incidencia, San Bartolomé, Jocotenango. El camino es largo como muchos municipios del país, lejanos y olvidados. El Programa Mundial de Alimentos, junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAGA, y la CESAM, trabajan en varios municipios de Quiché y otros departamentos para paliar la sequía provocada por el fenómeno del Niño y la canícula prolongada. El fenómeno del Niño durante el año 2015 se confirma a partir del mes de enero o febrero de este año, en donde habíamos pasado por una etapa de sequía o una canícula prolongada en el año 2014, que también era parte de este fenómeno del Niño. Lo que había pasado era que no se había confirmado con certeza de que era un fenómeno del Niño. Entonces las familias han estado en un estrés por lo menos 2 años, en donde sus activos han sido disminuidos de manera drástica. Las semillas con las cuales ellos sembraron en el año 2014 se perdieron casi en un 90% en muchas partes del país, sobre todo en el corredor seco, tanto de maíz como de frijol. Y eso condicionó mucho a las familias durante el año 2015. La asistencia alimentaria fue necesaria para más de 266,000 familias en el 2014. Para el año 2015 se han identificado alrededor de 125,000 familias que están en una situación crítica. Que están recibiendo alimentos para poder tener asegurada su seguridad alimentaria y nutricional. Pero al mismo tiempo se está implementando un programa que permite a las familias poderse adaptar a estos cambios drásticos del clima. No solo la parte de déficit de lluvia es la que hay que trabajar, sino que también prepararse para cuando estos años secos se vuelvan años lluviosos, también las familias puedan tener otras prácticas como conservación de suelos, acequias, terrazas y otras formas de poder capturar agua que cae de la lluvia y que las familias puedan tener asegurada su seguridad alimentaria. El procedimiento que se utilizó en este momento fue el Plan Oportunidad, como todos lo conocimos, donde básicamente se definieron criterios de selección para apoyar a familias. Dentro de estos criterios que se tomaron en cuenta para poder incluir a las familias damnificadas eran que hubieran familias que tuvieran un terreno menor a una manzana, también que dentro de este grupo de familias hubieran niños con desnutrición aguda, que hubieran madres lactantes y que hubieran también niños con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Desde hace 2 años, los cultivos como frijol y maíz en esta área, en San Bartolomé, Jocotenango, han dejado de dar mazorcas como esta, convirtiéndose en mazorcas como estas, limitando un consumo de 1 o 2 días. Para nuestro departamento ha sido un factor bien fuerte y ha estado básicamente con algunas acciones, ¿verdad? Sí nos ha afectado la parte de varios municipios. Les comento que para el departamento tenemos 8 municipios definidos que forman parte del corredor seco. Dentro de estos podemos mencionar al municipio de Canillá, San Bartolomé Jocotenango, San Pedro Jocopilas, Zacualpa, Chicamán, Chiché, Uspantán, Cunén, donde básicamente han sido las pérdidas fuertes en cuanto a este fenómeno. Recordemos que la parte del altiplano tiene como fundamental criterio un tipo de cultivo tradicional, el cultivo del maíz y del frijol, que básicamente para la región del Quiché han sido los 2 cultivos más afectados dentro de este fenómeno en toda su fase fenológica. Actualmente se está trabajando con MAGA y CESAM, que son los socios del Programa Mundial de Alimentos en Guatemala. Se está implementando este mismo proyecto en 9 departamentos de Guatemala.
Actualmente estamos aquí en el departamento de Quiché, donde se está atendiendo 5.017 familias que son afectadas por la sequía. Los proyectos de asistencia van encaminados a que también las familias se capaciten a cambio de la ayuda. El agricultor de cierta manera realizaba una práctica y para poder tener derecho a su ración de alimento, se realizaba la práctica y se le entregaba su ración, ¿verdad?, durante esta fase. Sin embargo, ya para este año, pues comentarles que el Programa Mundial de Alimentos está apoyando también este tipo de problemáticas que se está dando a nivel de todo el país. Todos los pequeños productores de granos básicos son vulnerables. Un 80% se mantiene por debajo de la línea de pobreza y un 30% en extrema pobreza. Y a nivel general existe un 59.3% que vive en pobreza y un 23.4% en extrema pobreza. Bajo las circunstancias actuales, se abandona el campo y los pobladores migran para trabajar. Según las instituciones encargadas y expertos en el tema, pese a que en Guatemala el fenómeno del Niño no tendrá un impacto extremo como en otras partes del mundo, las condiciones continuarán en el 2016. En el área occidental sabemos de que Quiché, por ejemplo, es una de las áreas más populosas del país, ¿verdad? Huehuetenango también tiene poblaciones bastante altas, entonces fácilmente podríamos estar hablando de más de 1 millón de personas siendo afectadas por estos problemas de la variación de la lluvia. Es importante enfatizar que no solamente es sequía, sino que es una variación de la lluvia. Poca lluvia en los meses de siembra, mayo, junio, y exceso de lluvia en los meses tardíos de septiembre y octubre. El fenómeno del Niño sigue, por lo menos hasta el primer trimestre del año 2016. Se ha hecho una inversión de parte del gobierno de alrededor de 55 millones de quetzales, distribuidas en poder traer alimento de Brasil, que fue donado en especie desde Brasil, pero que había que cubrir los costos desde Brasil. Adicional a eso, también se ha hecho una compra de alimentos a través del PMA, para poder implementar esa donación de alimentos de Brasil de manera adecuada y que cubra las kilocalorías necesarias para que una familia pueda subsistir durante un mes de tiempo. De este lado de Quiché se deja ver a simple vista lo complicado que es para las familias poder tener los accesos básicos. Pues nuestra gente tiene que salir, tiene que emigrar en la costa, en Guatemala, para poder mantener sus familias, pero realmente no pueden dar una atención segura a su familia, porque como a veces por escasez de todas esas cosechas, algunos que no emigran, solo aquí buscan su chance, pero ya no consiguen porque no hay trabajo, porque hay escasez de cosecha, porque nosotros acá en San Bartolomé, Jocotenango, más la gente son campesinos, son agricultores, y como agricultores ya no tienen chance porque el agricultor vive por su cultivo, pero lamentablemente que en esos años pues realmente se ha bajado mucho. Ay, pero ahorita no hay nada. Jesús Calel vive en el caserío Panimá, en San Bartolomé, Jocotenango, junto a 10 integrantes de su familia. Este año no tuvieron buenas cosechas y han tenido que comprar maíz. Junto a su esposa de 29 años de edad, tiene 4 hijos. Pero ella comenta de que para mantener a sus hijos busca un día a la semana de trabajo para que ahí sí que tenga unos centavitos para mantener a sus hijitos. El Programa Mundial de Alimentos, cada cierto tiempo, junto a las instituciones del Estado, monitorean a estas familias seleccionadas dentro de los municipios considerados prioritarios. Pero ya son en algunos casos 2 años sin cosechas. La verdad, pues él comenta de que desde hace un par de años, principalmente el 2012, siempre dio todavía la cosecha. Entonces ya el 2013, 2014 y a la fecha realmente no hay cosecha. Él decía que se puede observar, él tiene algunas mazorcas donde realmente se le hizo trabajo, se le hizo las limpias, se le aplicó el abono al maíz, pero realmente por situación de sequía y por escasez de agua, entonces no hubo cosecha. La verdad, he sembrado 10 cuerdas,
En los gastos que he hecho, he comprado 5 quintales de abono, entonces con un costo de 200 quetzales, que me implica principalmente el gasto total con, o sea, en 1000 quetzales he invertido a mi producción. También las limpias, o sea, mi familia ha apoyado también. Y también frijol no cosecho nada. Políticas que permitan la permanencia de los productores en el campo, políticas que fomenten la sostenibilidad del ambiente con énfasis en prácticas que garanticen el acceso a agua segura para toda la sociedad y políticas que optimicen la soberanía alimentaria son parte de algunas recomendaciones realizadas por la FAO en el estudio de caracterización del corredor seco centroamericano. Body Crunch es simplemente magnífico. Al usarlo, podrás tonificar tus músculos, definir tu abdomen y además eliminar el excedente de grasa de tu cuerpo mientras obtienes una magnífica condición física y la figura extraordinaria que siempre deseaste. Y además, la nueva app de Body Crunch Evolution te dará acceso a las rutinas de entrenamiento más completas. Te permitirá escoger un plan alimenticio ideal para ti. Llevará un control preciso de tus avances e incluso te deja compartir tus logros en tus redes sociales. Es como tener un entrenador personal en tu celular. Y ahora evoluciona al convertirse en el mejor aparato integral 2 en 1. Y hoy puede ser tuyo a un precio espectacular y con un 30% de descuento. No esperes más y llévatelo hoy. ¡Llama ya! Dentro del proyecto de ayuda y capacitación está el programa llamado Sitio Centinela, implementado en el año 2010, una herramienta que busca alertar y mostrar los indicadores que permitan tener mejores mecanismos de respuesta. En la visita de campo realizado a San Bartolomé Jocotenango en Quiché, el equipo de A Fondo pudo constar que los casos de desnutrición en el área se mantienen. Este es el Centro de Recuperación Nutricional, encargado de atender a más de 9 municipios. Unos niños juegan en el patio y señoras con sus hijos esperan a ser atendidas. Ingresamos al pequeño centro, donde algunos niños llevan ya un mes de estar internados. Braulio Raimundo es el enfermero y encargado de atender la salud de los niños, la mayoría con distintos tipos de desnutrición. En noviembre tenían 9 niños internados, porque esa es la capacidad que se tiene. Por el momento tenemos ingresados desde enero hasta la fecha 33 niños, los cuales ya 24 están recuperados, 22 indicados que ya salían con su peso adecuado y 2 contraindicados. Por el momento estamos con 9 niños que continúan con su tratamiento, que vienen de diferentes municipios, en otros lugares. Con el insumo semanalmente estamos recibiendo del área de salud y donaciones del parte del alcalde. Ella es de Joyabaj. Su hija de 6 meses tiene desnutrición aguda moderada. La desnutrición ha persistido y con sequías como la actual se complica la alimentación a los recién nacidos, pese a que los factores pueden ser varios. Los factores que influyen mucho en estas desnutriciones que vemos es factor múltiples, lo que entra factor social, lo económico, la educación también que entra bastante en eso. Uno, la educación, porque a veces los padres hacen lo contrario de lo que deberían hacer, cuidar a sus hijos y todo eso. En lo social, el divorcio o el alcoholismo que influye. Y en lo económico, que es el desempleo, que afecta bastante a muchas familias. En el caso de no tener maíz, frijoles y con que no está lloviendo, les afecta bastante a sus familias.
Dentro de la ayuda interinstitucional está el programa llamado Sitio Centinela, implementada en el año 2010, donde se alerta y muestra los indicadores que permiten tener mecanismos de respuestas. La cual permite estipular rangos y parámetros para medir altas vulnerabilidades en los 4 pilares de la seguridad alimentaria, que son la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos, el aprovechamiento biológico y el consumo. Este hogar es un punto de reunión para los miembros de otras familias, donde se capacita y se mantiene información del caserío. Existe un sistema escalonado de abajo hacia arriba. El sitio Centinela cuenta con la participación de la Iglesia Católica, Evangélica, grupos de mujeres, COCODES y promotores. Entonces las evaluaciones o las conclusiones que saquen en esos 4 sitios centinelas, eso lo presentan en la Comosan cuando tengamos una reunión de cada mes. Y ahí en esa reunión llegan diferentes entidades para dar solución o dar seguimiento según los que se ha detectado los resultados en los 4 centros centinelas. Y pues en un caso muy extremo, la respuesta tendría que ser a nivel de la CONASAM, ¿verdad? Que es a nivel nacional. El fin primordial es prevenir las muertes por desnutrición aguda. El Programa Mundial de Alimentos siempre trabaja en forma coordinada, tanto a nivel comunitario con las comusanes, con la Comisión de Seguridad Alimentaria. También se trabaja con las departamentales para que realmente la priorización de familias sea la adecuada. El Programa Mundial de Alimentos trabaja sobre el plan de los 1000 días. Principalmente con mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, niños con desnutrición aguda. Es principalmente la población que se trabaja, mujeres que en este caso son madres solteras, viudas, que también se priorizan. Entonces realmente sí hay mucha gente que quedó fuera, que también tuvo varias pérdidas, pero realmente nosotros cumplimos criterios de selección para poder llegar a la gente más necesitada y vulnerable. Cada mes, personas de la comunidad se reúnen para llenar los calendarios. Tiene dos formas de hacerlo. Uno es a través de pluviometría, se lleva un reporte diario de cuánto llueve para estipular los rangos mínimos que debe de tener de milímetros de lluvia en un mes, digamos, en las comunidades que abarca. Y aparte hay un reporte mensual comunitario, que es el donde se establecen las 4 cosas que afectan directamente la seguridad alimentaria. La situación de inmigración aumentó bastante este año porque no hay empleo local. La otra cuestión también es de que ellos levantan un poco la cosecha y tienen alimento para marzo, abril, mayo de un año después. Sin embargo, ahorita estamos dándonos cuenta que este mes pues están terminando las reservas alimentarias que ellos poseen siempre. En cuanto a la economía, vamos al mercado, los precios han subido, entonces eso también les afecta porque no hay trabajo, tienen que emigrar y cuando regresan pues tienen que comprar parte de los granos y creemos de que esto también va a traer consecuencias el próximo año. Es el caso de María Ramírez, que trabaja la tierra mientras su esposo gana dinero en una finca de café y así poder alimentar a sus 8 hijos. Lo que estamos haciendo es de que mi esposo viaja a las fincas para ganar un poco de dinero y el dinero que gana, con eso compramos el alimento para mantener a mis hijos. Lo que estoy haciendo es las acequias, las zanjas, para que me ayuden con alimento, porque realmente este año no coseché nada. Sembré 2 cuerdas y presté otros 2, son 4 cuerdas, entonces realmente no coseché nada. También lo que coseché este año solo me alcanzó para un día nada más, para 2 tiempos de comida. Las mujeres asumen un doble papel. María Benítez se encarga de sus 4 hijos y del campo. Mi esposo no se mantiene, él busca un día de trabajo a la semana para mantener a mis hijos. Realmente estas prácticas que estamos haciendo, él las deja trazado. Mis hijos, ellos empiezan ahí sí que escarbar, a sacar la tierra para tener
limpio la sequía. Entonces, y también los beneficios de la sequía es de que ya no, o sea, el agua ya no lave el suelo, ya no lleve ahí sí que a los ríos. La pareja Kalel Benítez, con casi 70 años de edad cada uno, nos lleva a observar cómo su cosecha se ha perdido. Un camino retirado que recorrían constantemente. Hoy, lo único que se puede ver es cómo el tiempo ha cambiado. Este año no se tuvo reservas de alimento, por eso fue necesaria la intervención del Programa Mundial de Alimentos con las familias más vulnerables. Luego del fenómeno del niño sucede todo lo contrario con la llegada del fenómeno de la niña, donde las lluvias se incrementan provocando inundaciones, siendo estas las condiciones las que la gente tiene que afrontar. Por eso, las políticas de respuesta deben de estar alerta y tener listas las formas de cómo atender a quienes vayan a sufrir de estas condiciones climáticas. Soy Haroldo Sánchez y les deseo una feliz noche. Guatevisión,